Hola mis queridas y queridos estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en Estadística 1. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de variables aleatorias y vamos a asociar este concepto con la función de probabilidades y la función de densidad de probabilidades. Así que no esperemos más y empecemos con eso. Como decíamos entonces, hoy comenzamos con la etapa de funciones de probabilidad. Vamos a ver su definición formal, luego vamos a dividir las variables aleatorias entre variables aleatorias que son de tipo discreto y que son de tipo continuo, y finalmente vamos a dar algunos ejemplos de esto en el horizonte de algunas semanas. Así que para comenzar, compartamos nuestros primeros conceptos y cómo los vamos a ir trabajando. Como siempre, quedará activado el chat en caso de que usted necesite hacer alguna consulta. Ahí los voy a estar leyendo. Veamos entonces variables aleatorias. Lo primero que necesitamos definir es qué es una variable aleatoria. ¿Sí? Una variable aleatoria es básicamente una función en la que a cada resultado posible, ¿sí? A cada resultado posible de un experimento aleatorio, nosotros le asociamos un número. Y ese número vamos a ver luego a qué corresponde. Pero es como si, por ejemplo, al resultado cara yo le asignara el valor 0 y al resultado C yo le asignara el valor 1. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy trasladando entonces los resultados posibles de un experimento aleatorio a valores numéricos. Estos valores numéricos pueden ser de tipo continuos o pueden ser de tipo discretos. Un número discreto, o se llama variable aleatoria discreta, a aquellas que no poseen decimales, mientras que se llaman variables aleatorias continuas a aquellas que justamente sí poseen decimales. También hay una diferencia entre ser numerable y no numerable, pero no nos vamos a introducir en esa amplia discusión del cálculo por ahora. Sí, ahí está un pequeño ejemplo, hay dos ejemplos que podemos revisar. El primero es el número de días laborales de un año, y ahí está el número de días laborales, 250. Entonces, lo interesante aquí es contar la cantidad de días que faltan cierta cantidad de trabajadores. Se define la variable aleatoria como una variable aleatoria discreta que puede ir de 0 hasta 250. Ahí está el número que faltan de días cierta cantidad de trabajadores. Y un ejemplo de variable aleatoria, pero aquí es de tipo continuo, ¿sí? Ahí está, entonces, es entendiendo que el pH es un número que va entre 0 y 14, ¿sí? Entre 0 y 14, entonces nosotros entendemos, por ejemplo, aquí una variable aleatoria de tipo continuo a un rango dentro de esos números como desde 5.5 hasta 6.5 y todos los infinitos números que están dentro de ese rango. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de variables aleatorias, de números asociados a posibles resultados que pueden ser de tipo continuo o que pueden ser de tipo discreto. Y aquí es donde entra lo más importante, que es una función de probabilidad. Una función de probabilidad para una variable discreta, vamos a comenzar con eso, ¿cierto? Sea x una variable discreta, una función de probabilidad, también conocida como función de cuantía, se denota por p sub x de x, ¿sí? Tal que para cada número, lo que asocia es la probabilidad de obtener exactamente ese número, ¿sí? Entonces, hagamos un pequeño ejemplo de lo que estamos diciendo, porque a veces no es tan fácil de entenderlo, a pesar de lo simple que es conceptualmente, no es tan fácil tener una idea de lo que se está tratando de explicar. Para ello entonces les voy a compartir mi pantalla para que veamos fácilmente qué es lo que tenemos aquí. Entonces, wow, ahí sí. Ahí está entonces. Lo que tenemos es una función de probabilidad, eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Una función a la que vamos a asignar p sub x de x, que lo que hace es que a cada valor le asocia la probabilidad de obtener ese resultado. Así, por ejemplo, nosotros obtendríamos en un dado, podemos obtener el valor 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ese sería entonces nuestro x. Y por tanto, el p sub x de x, que es lo mismo que la probabilidad de obtener exactamente ese valor, vamos a ver a qué corresponde. La probabilidad de obtener exactamente el valor 1 en un dado sería un sexto. La probabilidad exactamente de obtener 2 sería un sexto. Y así, la probabilidad de cada uno de obtener cada uno de esos valores sería un sexto. Y lo que estamos haciendo es que al valor 1 le asociamos el valor un sexto, donde este es el valor de la variable aleatoria, el posible resultado, y esta es la probabilidad de obtener exactamente ese valor. Y ahí está entonces cómo definimos una
función de probabilidad, también conocida como función de cuantía. Ahora, dentro de esta función hay dos propiedades que debe cumplir. La primera propiedad es que obviamente este valor debe estar entre 0 y 1 porque nos está entregando una probabilidad. Así que debe estar entre los valores de 0 y el valor de 1. Y por otro lado, la sumatoria de todos los valores debe ser 1. ¿Sí? La suma de todos los valores debe ser lógicamente 1. ¿Sí? Aquí hay un pequeño ejemplo. ¿Sí? Aquí dice, por ejemplo, que tenemos una función, ¿cierto? Que observa el sexo de cada uno de los niños, ¿sí? Nacido en un hospital, y nos dice, ahí está la función, dada para el número de nacimientos, y nos dice entonces, la sumatoria de todos estos nacimientos debe ser 1, justamente, debe ser 1 usando las propiedades de la sumatoria, y debe ser un valor que está entre 0 y 1, ¿sí? Lógicamente este valor, el más bajo, es 0, y este número claramente es un número que se mueve entre 0 y 1. Ahí está entonces. Lo mismo funciona para el caso que es continuo. Si x es una variable aleatoria continua, una distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad, ¿sí? Esto es súper importante porque aquí cambia el concepto. A la anterior nosotros le llamamos función de probabilidad o de cuantía y a esta le llamamos función de densidad de probabilidad. Porque hay una pequeña distinción que debemos hacer luego al trabajar. Entonces, una distribución de probabilidad o una función de densidad de probabilidad es una función tal que para dos números cualquiera, ¿cierto? Para dos números cualquiera, entonces nosotros podemos definir la probabilidad que está en ella como la integral de la función f de x entre esos dos límites que están allí. Y aquí quiero hacer un pequeño alto para preguntarles si es que efectivamente ustedes manejan las integrales. De acuerdo a lo que a mí me han informado, ustedes deberían manejar hasta el cálculo 2, por tanto deberían saber integrar. Si me interesa que aquí en el chat me digan sí o no, si es que saben efectivamente y manejan efectivamente las integrales, por lo menos a un nivel básico o a un nivel conceptual, que me digan si es que lo manejan o si es que no lo manejan. Les leo, por favor. O por ahí al menos hay una persona que indica que sí, y hay algunas cuantas personas que tienen un dedito hacia arriba, así que al parecer sí hay por lo menos un manejo a nivel conceptual de integrales. ¿Sí? No siempre lo que a uno le comunican es lo que los estudiantes manejan, así que es importante consultarlo. Entonces, decíamos que una función de densidad de probabilidad cumple eso que está allí. Aquí está la función de densidad de probabilidad, no lo olvide. Las características de la función de densidad de probabilidad son más o menos las mismas, siempre es un valor mayor o igual a 0. Y la segunda es que integrada en todo el dominio, no quiere decir de menos infinito hasta infinito, sino en todo el dominio, básicamente esa es la intención, debería ser 1. ¿Sí? Y para un valor en particular, la función de densidad de probabilidad siempre será 0. Eso es un pequeño detalle. Entonces, aquí por ejemplo, dice que tenemos una función f de x, ¿sí? Que es apropiada para describir el tiempo de falla de un tubo de rayos catódicos. ¿Sí? La función f de x, que está ahí, se define en base a esos dos ramas. ¿Sí? Entonces nos piden comprobar que efectivamente es una función de densidad de probabilidad. Lo primero es comprobar que este valor se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? Que el valor máximo es 1 y que el valor mínimo es 0. Y lo otro, lógicamente, es comprobar que esta, ¿sí? Que esta integral es una integral que da efectivamente 1. ¿Cómo usted lo comprobaría? Pues tomémoslo aquí un poquitito. Veamos. ¿Cómo comprobamos que efectivamente la integral en todo el dominio de esta función, esta es la que tenemos, ¿cierto? Que es lambda e elevado a menos lambda x cuando x es mayor o igual a 0 y cuando lambda es mayor a 0, bajo esas dos condiciones, y la otra es que 0 en otro caso. ¿Cómo lo comprobamos entonces? Pues bien, debemos hacer la integral en todo el dominio, sabiendo que el x es mayor o igual a 0, va desde 0 hasta... Ahí sí. Volvamos a hacerlo, se nos ha caído la pantalla.
Entonces, decíamos que hacemos la integral de 0 hasta el infinito porque sabemos que x es mayor o igual a 0. Y hacemos la integral de 0 hasta el infinito de lambda e elevado a menos lambda por x de x. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, lo que vamos a hacer es resolver esta integral recordando que la x es la variable. Por tanto, esto es lo mismo que lambda, la integral de 0 hasta el infinito de elevado a menos lambda x de x. Y ahí usted puede hacer esa integral mediante una sustitución simple, ¿sí? Puede hacer, por ejemplo, un u igual a menos lambda x, luego hace du igual a menos lambda por dx, de donde dx vale menos du partido en lambda. Y entonces tenemos lambda de 0 hasta infinito de e elevado a u por menos du partido en lambda. El menos y el lambda pueden ir hacia afuera. Tenemos menos lambda partido en lambda, integral de 0 hasta infinito de e elevado a u de u. Y ahí usted simplemente entonces tiene de menos lambda partido en lambda el límite cuando a tiende hacia el infinito de e elevado a u, que sería e elevado a menos lambda x, evaluado entre 0 y el valor de a. Y esto de las integrales impropias tenemos menos, entonces el límite cuando a tiende hasta el infinito de, evaluamos en los valores, tenemos e elevado a menos lambda por a, menos e elevado a menos lambda por 0. Calculamos, tenemos menos el límite, ¿sí? Cuando a tiende hasta el infinito, esto lo podemos ordenar como 1 partido en e elevado a lambda por a, menos, y esto que queda como 1. Este valor que está aquí, cuando el a tiende hasta el infinito, tiende a ser el valor de 0, y por tanto tenemos menos 1, de donde entonces usted puede deducir que eso vale efectivamente 1. Y ahí está. Entonces ya hemos comprobado que efectivamente nuestra función de densidad de probabilidad, efectivamente es una función de densidad de probabilidad, cumpliendo las dos características que habíamos establecido anteriormente. Prosigamos. Dicho eso, entonces, se puede definir una función de distribución acumulada. Una función de distribución acumulada, ¿sí? F mayúscula, aquí hay una diferencia, la anterior la denotábamos con F minúscula y esta es con F mayúscula. Una función de densidad de distribución acumulada está dada, ¿cierto?, como la suma de todas las probabilidades hasta el valor X. Recuerde que una función de probabilidad o una función de densidad de probabilidad lo que hacía era que nos daba el valor exactamente en uno en particular, mientras que la función de distribución acumulada nos da la probabilidad hasta ese valor, o sea, de ser menor o igual que ese valor. Por tanto, se define de esa manera si es que es discreta y de esa manera si es que es continua. Aquí entonces es lo que nosotros vamos a llamar una función de distribución acumulada. Y una función de distribución acumulada entonces cumple ciertas características. Como es una probabilidad hasta un número y las vamos sumando todas, o sea, la probabilidad de obtener hasta cierto número, nuevamente como es una probabilidad se mueve entre 0 y 1. Si un número es menor que otro, entonces lógicamente su función de distribución acumulada debe ser menor que la otra. Y aquí usamos un pequeño hecho que es el de los sucesos contrarios, ¿sí? La probabilidad de ser mayor que un número es lo mismo que 1 menos la probabilidad acumulada. ¿Por qué? Porque ese es ser menor que un número. Nos vamos a detener aquí un poquito porque es una propiedad que vamos a usar muchas veces. Entonces, necesitamos revisarla con algo de cuidado. Esta propiedad lo que dice es que si nosotros queremos calcular la probabilidad de que esto sea mayor que un número, recuerde que este es un número, la probabilidad de que x mayúscula sea mayor que un número va a ser lo mismo que 1 menos el evento contrario. Y el evento contrario, si esto es ser mayor que ese número que está ahí, será simplemente ser menor o igual que ese número que está ahí. Por tanto, esa parte que nosotros tenemos allí es la que nosotros conocemos como la función de distribución acumulada. Y por ello justamente es que nace la tercera propiedad, que es la que nosotros hemos establecido allí en nuestra presentación. Ya está. Entonces, si tenemos una variable aleatoria x, entonces siempre se van a cumplir esta propiedad, ¿sí? Que está allí. Esto en el caso de que sea una función de valores enteros, es decir, una función de distribución, pero en el caso discreto. Y si se tiene eso que está allí,
siempre se va a poder calcular de la manera que hemos establecido ahí, donde tenemos dos valores, uno más grande que el otro, y nuestra variable aleatoria está entre esos dos valores, entonces podemos hacer simplemente esa resta que está ahí. Y aquí tenemos entonces lo que nosotros necesitamos. Tenemos una función, tenemos su distribución acumulada, ¿sí? Y a contar de ello entonces nosotros podemos hacer ciertos cálculos a contar de esa parte. ¿Sí? Podemos hacer todos los cálculos que nosotros necesitemos a contar de ello. Vamos a revisar en nuestra ayudantía algunos ejemplos más sobre estas distribuciones. Avancemos un poquito. Otras de las propiedades de la función de distribución acumulada, ¿sí? Teniendo en consideración que vamos a usar dos números, uno a menor que el valor de b, entonces son que si nosotros evaluamos en el infinito negativo, es decir, en el límite izquierdo del dominio, su valor va a ser 0, y en el infinito positivo, es decir, en el límite derecho de su dominio, su valor va a ser 1, lo cual es bastante lógico considerando que estamos hablando de una probabilidad que se mueve entre 0 y el valor de 1. Lo siguiente es que si nosotros queremos la probabilidad establecida entre dos números, simplemente es su función de distribución acumulada restada en el mayor menos el menor. Y finalmente, si nosotros derivamos la función de distribución acumulada, ¿sí? En el caso continuo, por eso podemos derivar, recuerden que las derivadas no existen en el caso discreto. Si la derivamos, entonces obtenemos simplemente la función de densidad de probabilidades. Ahí está, tenemos otro ejemplo, que era ese el caso continuo. Acabamos de hacerlo para obtener algunas funciones y vamos a tomarlo para hacer un pequeño ejemplo. Ahí sí. Entonces volvemos a tomar la misma función que teníamos antes. Esta ya la hemos hecho, que es en el caso continuo, ¿cierto? Lambda e elevado a menos lambda x, 0, cuando x es mayor o igual a 0 y lambda es mayor a 0. Y acá en cualquier otro caso. Bien, entonces nos piden primero la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada, según lo que nosotros mismos acabamos de definir, ¿sí? La función de distribución acumulada corresponde a la integral entre el límite izquierdo del dominio, ¿cierto? Entre el menos infinito, es decir, el límite izquierdo del dominio, que en este caso sería el 0, hasta el valor de x elevado a menos lambda por x, de x. Entonces nosotros podemos calcular este valor sin ningún problema. Ahora ya sabemos más o menos cómo funciona. Lambda de 0 hasta x, de elevado a menos lambda x de x. Y ahí recordamos cuánto fue que nos dio exactamente esa integral, y esa integral que estaba por aquí, entonces nos dio simplemente menos e elevado a menos lambda x. Tenemos esto y esto será menos e elevado a menos lambda x, y todo eso está evaluado entre 0 y x, ¿cierto? En x esto será e elevado a menos lambda x menos, y la evaluación del mismo, pero en 0. Ahí está. Cerramos. Y esto es lo mismo que menos e elevado a menos lambda x menos, aquí sumamos 1, y ahora le damos un poquitito de forma. Esto es 1 menos e elevado a menos lambda x. Lambda, que se note bien, ahí está. Y por tanto, esta es la función de distribución acumulada. Si corresponde a la integral, la hemos hecho la integral desde el límite izquierdo de su dominio, hasta el valor de x. Y ahí está resuelta, y tenemos entonces la función de distribución acumulada. Y nos piden la probabilidad de que un intervalo, ¿sí?, entre dos llegadas se encuentre entre 2 y 6 minutos. ¿Sí? Básicamente lo que nos han pedido es la probabilidad entonces de que nuestra variable se encuentre entre 2 y 6. Y eso simplemente es la función de distribución acumulada evaluada en 6 menos la función de distribución acumulada evaluada en el valor de 2. Y eso va a corresponder a 1 menos e elevado a menos lambda por 6 menos 1 menos e elevado a menos lambda por 2. Y ahí está, eso corresponde a un número que usted puede calcular sin ningún problema. Y ya está. Entonces tenemos ya trabajado un pequeño ejemplo de cómo es lo que se hace aquello que está allí. Lo siguiente que debemos definir es la esperanza o valor esperado.
La esperanza, ¿sí?, o el valor esperado de una variable aleatoria se denota por el símbolo mu. Mu de e elevado, perdón, mu que corresponde al valor esperado o esperanza de x. Así vamos a denotar entonces cualquiera de ellos dos. Y el valor esperado o la esperanza corresponde a x multiplicado por la función de probabilidad o por la función de densidad de probabilidad en el caso continuo o en el caso discreto. Simplemente es hacer esa sumatoria multiplicando por la x o hacer esa integral multiplicando por el valor de x. Dentro de las propiedades de la esperanza de una función cualquiera, ¿cierto? Entonces se define que el valor esperado de un valor fijo es obviamente a, y el valor esperado de una expresión de tipo lineal, es decir, donde hay una constante multiplicando la variable más un número, es simplemente el valor de la variable multiplicado por a y más b, es decir, es consistente respecto de aplicaciones de tipo lineal. El otro valor que nosotros vamos a trabajar bastante es el valor que vamos a definir como varianza. El valor que se define como varianza de nuestra variable corresponde al valor esperado, ¿sí?, de x menos el valor esperado de x, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Es una expresión que se contiene a sí misma dentro del valor esperado. La varianza habitualmente se denota como sigma al cuadrado, ¿sí? Y la desviación estándar habitualmente se denota como simplemente sigma y corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es un valor que se puede calcular, ¿sí? Se calcula al contar del valor esperado, ahí está. Y se define entonces con algunas propiedades. La primera de sus propiedades es que la varianza de un valor cualquiera es cero. También que la varianza se calcula como esa expresión que está allí, que es simplemente el desarrollo de la expresión que teníamos en la parte de arriba. Y por último, que en el caso lineal, ¿se acuerda que lo mismo que vimos para el valor esperado? Aquí si tenemos una constante multiplicando la variable más un número, esa constante que multiplica sale hacia afuera al cuadrado y la otra se omite. Ahí está entonces. Por último, tenemos algo definido que son los momentos. ¿Qué son los momentos? Pues bien, se define un momento como en torno al origen, ¿sí? Es un detalle importante, denotado por mu sub k prima, ¿sí? Un momento entonces en torno al origen que vamos a anotar como mu sub k, como el valor esperado de nuestra variable elevado a ese valor k. Ahí está. Y entonces, se define también el késimo momento en torno al valor esperado, nótese que el anterior es en torno al origen y en torno al valor esperado, como la misma expresión, pero restando respecto de la media elevado a k. Estos sirven para describir a las distribuciones y nos permiten, de hecho, hacer cálculos para poder definir correctamente las distribuciones. Así, el primer momento, ¿cierto?, central, sería el cero. El segundo momento central es la varianza y de ahí en adelante uno puede proceder al cálculo de todos ellos. Y todos estos momentos van dando ciertas características de nuestra distribución. Por ejemplo, el primer momento da una característica que se conoce como dispersión, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca están los valores, qué tan separados unos de otros. El tercer momento nos entrega la asimetría, es decir, que tanto se carga el gráfico hacia la izquierda o hacia la derecha. Y finalmente, el cuarto momento nos entrega una característica que se llama kurtosis. Y esta característica lo que hace es que nos dice qué tan levantada o qué tan achatada es la gráfica de nuestra distribución. Pero para el cálculo de momentos en general no se hace de esa manera, sino que se usa algo conocido como la función generadora de momentos, denotada por m sub x de t, donde m sub x de t corresponde al valor esperado de e elevado a t por x. ¿Sí? Conocida una función generadora de momentos, se conoce de inmediato una distribución. Y dada una función generadora de momentos, entonces el késimo momento en torno al origen corresponde simplemente a irla derivando tantas veces como sea necesario y evaluarla en el valor de t igual a 0. Es decir, a contar de la función generadora de momentos, nosotros podemos generar todos los momentos que habíamos definido anteriormente. Bien. Con ello, tenemos las definiciones principales de todo lo que nosotros necesitamos, por lo menos para comenzar a hablar de variables aleatorias. Pero para poder hacer uso de ellas correctamente, lo que necesitamos es ejemplos. Así que vamos a dedicar nuestra clase de mañana y nuestra ayudantía para realizar ejemplos de variables de cálculo con variables aleatorias, tanto discretas como continuas.
Ahora, no se asuste por la serie de definiciones que hemos estado dando, porque si bien estamos dando las definiciones bases para poder trabajar con las funciones de probabilidades, con las funciones de densidad de probabilidades, algo que debemos tener en consideración es que la mayoría de las funciones de densidad de probabilidades y la mayoría de las funciones de probabilidades que nosotros vamos a trabajar en el caso continuo y en el caso discreto ya están estudiados. Por tanto, esto no es lo que usted deberá calcular. Esto es justamente la base teórica para entender lo que luego vamos a proceder a utilizar. Entonces, hoy solo estamos sentando las bases necesarias para poder tener una formación un poquito más firme a la hora de comenzar a enfrentarnos con las distribuciones que ya son conocidas. Mis estimados y estimadas estudiantes, me interesaría saber si hay alguna consulta respecto de estos primeros conceptos que estamos trabajando. Les escucho o les leo. Y si no tienen consulta, es importante que por ahí deje un no para saber que no las tiene. Por lo menos Camila nos ha contado que no tiene consultas. ¿Alguien más por ahí? Sí. Don Matías también nos ha comentado que no tiene consultas de manera efectiva. Bien, ya que ya tenemos claro entonces que no tenemos consultas, lo último que me corresponde comentarles para el día de hoy son dos cosas. La primera de ellas es que las notas de su prueba estarán disponibles a contar de la próxima semana. Ya estoy revisando, pero todavía no están todas ellas listas. En cuanto estén sus notas, les voy a avisar para que las revisen a través de su intranet. Y lo segundo es recordarle que tanto esta semana como la próxima semana son semanas un poquitito extrañas ahí, especiales, así que si no puede estar conectado, no se preocupe, nuestras clases siempre quedan completamente grabadas y subidas en nuestra plataforma para que usted las pueda revisar con posterioridad. Muy bien, mis estimados y estimadas estudiantes, ya tenemos entonces las bases necesarias para comenzar a hablar de funciones de probabilidad y de variables aleatorias. Así que nosotros nos encontramos en nuestra próxima sesión para comenzar a hacer ejercicios de estos tópicos y por ahora yo me despido. Que estén muy bien y nos encontramos. Chao, chao.